¿Qué onda, gente? Continuamos en la parte que nos quedamos anteriormente. Y para los que son nuevos en el canal, en estos casos en el que el anime es una adaptación de la novela ligera, utilizo el manga como apoyo visual. Antes de que Tanya se presentara en la oficina del comandante, tenemos unas situaciones antes de esto. En el frente del ring, el jefe de gabinete está en una situación difícil y le cuesta controlar sus emociones. El bloque ferroviario en la ciudad de Arien había detenido la entrega de miles de toneladas de municiones y alimentos al frente. Lo peor de la situación era que no había una línea alterna, pero el personal de operaciones tiene un plan desde una perspectiva puramente militar como parte de la investigación estratégica. El plan era del Comité de Investigación Estratégica del Colegio de Guerra, con la idea de acabar con enemigos en entornos urbanos, incluido magos, en un tiempo corto. El jefe de gabinete dice que es bastante innovador, pero se pregunta si eso no viola el Tratado de Worms. Le responden que no. Los especialistas legales dicen que no entra en ningún conflicto con tratados existentes. Entonces el jefe de gabinete se pregunta que entonces, ¿cuál es el problema? Le dicen que el plan fue escrito desde un punto de vista militar, de que no hay combatientes en la ciudad, solo fuerzas enemigas. Pero al jefe de gabinete no le convence. No hay ciudad donde solo vivan soldados enemigos. Le responde que crearán las condiciones siguiendo un procedimiento legal. Es una especie de engaño. Según los especialistas legales, el plan solo es válido al descartar la existencia de no combatientes. El jefe pregunta que entonces, ¿estarían matando a todos sin importar el género o edad? En la cabeza de todos apareció una batalla urbana, una sangrienta matanza disfrazada de una batalla urbana. Entendieron que si se les ordenaba hacerlo, lo legal era lo de menos. El oficial de operaciones dice que emplearían el método simple y directo de quemar la ciudad. Después hablan que esa operación debe ser realizada con magos, ya que se puso en práctica en ejercicios del ejército y es muy posible hacer que funcione. Y cuando entendió, el comandante del ejército tenía miedo del plan que su ejército había recibido, preguntándose por qué se le ordenó llevar a cabo un plan concebido por el diablo. Cuando Tanya respondió a la convocatoria inmediatamente, un oficial con el rango de capitán se encuentra con ella. Tiene la seguridad que es portador de malas noticias. Respira profundamente para prepararse y mantenerse tranquilo y sereno, pero no sirvió de nada cuando le dijeron que la retaguardia fue cortada. Tanya se alegra de no haber bebido el excelente café que le dieron, si no, lo hubiera escupido o se hubiera atragantado. Habría sido un terrible desperdicio de un artículo tan valioso. Le confirman a Tanya de que la línea de suministro fue cortada por un levantamiento partidista. La reacción natural de Tanya a las noticias es que sus músculos faciales se tensan. El personal de comando llevaba expresiones de angustia pensativa, y Tanya piensa en que seguramente ella también tenga la misma expresión. Le explican a Tanya que la policía militar y algunas de las tropas acuarteladas allí están haciendo lo posible para controlar el área, pero la situación está empeorando rápidamente. Tanya dice que eso no es bueno y pregunta si pueden tomar el control. Le responden que no lo sabe, pero deben estar preparados para responder. Tanya pide que ordenen las reservas para asegurarse de que puedan moverse tan pronto como tengan confirmación. Tanya piensa en que le gustaría que la situación se calme por sí sola, pero siempre que quiere que la situación se calme, no termina pasando. Aunque lo desee, la situación se deteriora rápidamente, pero el factor decisivo fue un informe de que los magos del ejército republicano se han unido a los partidarios y no fueron interceptados debido a que sus magos fronterizos estaban con exceso de trabajo de misiones que no esperaban. Y así, a Tanya le ordenaron ir a la oficina del comandante inmediatamente. Mientras piensa en que las cosas suceden sin que nadie tome una decisión definitiva, la historia, en una medida sorprendente, es una serie de errores de cálculo. Ahora retrocedemos un año, en el mes de abril. Los dos ejércitos todavía están compitiendo por un pedazo de tierra estéril, pero el ejército imperial ha estado avanzando gradualmente. El progreso es progreso, incluso en pequeños pasos. Es enorme que hayan pasado de ser invadidos a poder planear un contraataque, y es por eso que, en esta nueva etapa, toda variedad de combates en territorio republicano comienza a sonar más realista, piensa Tanya. El instructor dice que el Estado Mayor les ha encomendado la tarea de encontrar formas de manejar la guerra urbana. Como Tanya esperaba, la tarea que el instructor tiene para ellos es planear contramedidas para tal batalla, ya que la ley de guerra es extremadamente crítica de involucrar a los no combatientes en las batallas urbanas. Un cadete sugiere que la única opción que tienen si no involucran a los no combatientes es rodearlos y dejarlos morir de hambre.
Todos los presentes saben lo poco realista que es esa solicitud. Otros sugieren que pueden liberarse de ese tipo de problemas, dejando las líneas del frente donde están y dedicándose a la defensa hasta que el enemigo no pueda aguantar más. Tanya piensa en que únicamente desde una perspectiva de la fuerza, el defensor tiene una ventaja sobre el atacante. Los oficiales imperiales están muy bien dirigidos a no estar obsesionados con la victoria. Un cadete pregunta si no hicieron eso contra la Alianza Entente. El otro cadete responde que debe considerar lo fuerte que fueron. Además, debido a eso, una gran cantidad de fuerzas están atrapadas en el norte. Aunque está escuchando el debate que se desarrolla ante ella, Tanya ya ha aceptado el hecho de que es imposible tener consideración con los civiles en la guerra urbana. Incluso el ejército de Estados Unidos trató de llevar a cabo una guerra urbana con amabilidad hacia los civiles, y ahora están atrapados retorciéndose en agonía. Por la dura situación en las líneas de suministros y una guerra con los principales jugadores, necesitarán todo el poder para no ser comido vivo. Tanya lo lamenta, pero ya no está en condiciones de observar las leyes internacionales y luchar con una preocupación por los civiles. Tanya interrumpe diciendo que no quiere sonar grosera, pero se pregunta si es realmente necesario esta discusión. Normalmente sería reprendida por tal comentario, pero Tanya no pensó que tendría ningún problema. El instructor le dice que esa es una observación audaz de un estudiante, así que les pide que le cuente a qué se refiere. Tanya le dice que rodear y matar de hambre al enemigo es una táctica pausada de la época medieval, o en el mejor de los casos, de una era anterior. Tanya piensa que específicamente el asedio otomano de Viena o la compañía de Napoleón en Italia, un ejército que lucha contra lo moderno, no puede usar tácticas de un periodo cuando ni siquiera había ferrocarriles. Si vas a terminar usando esa estrategia, es mejor que no pelees. Tanya pregunta si no deberían estar tratando de pensar en una forma de hacer que pelear en una ciudad sea legal. El instructor le pregunta si no ha aprendido sobre la ley de la guerra en sus clases. Tanya le responde que sí, completó la materia y le pareció muy interesante, aunque ella en realidad lo aprendió en su anterior vida. Aprendió un poco sobre la teoría de las relaciones internacionales, la administración internacional y el derecho internacional. En ese sentido, tener la oportunidad de estudiar derecho, el gobernante de la civilización, fue divertido para ella. El instructor le pregunta si está diciendo eso con la experiencia en mente. Tanya le responde que sí. Para ella el punto de las leyes es cómo se interpretan y se utilizan. Básicamente, lo que puede y lo que no puede hacer bajo una ley. Cambia varias veces dependiendo de cómo se interprete y se cumpla, hasta el punto en el que una nación isleña pacífica puede ser un país extraño que dice no tener un ejército mientras se equipa con todo tipo de armas fantásticas, aunque cree que eso es mejor que abandonar la noción de un ejército completo. A lo que Tanya se refiere en esta parte es que después de la Segunda Guerra Mundial, Japón firmó un acuerdo en el que ya no tendrían un ejército, así que interpretaron la ley a su favor, y ahora lo que tienen es algo a lo que ellos llaman fuerza de autodefensa. Y es lo mismo que un ejército, tienen soldados y armas de última generación, lo único que cambiaron fue el nombre. Tanya dice que es un problema de interpretación, cualquier cosa que las leyes internacionales no prohíban expresamente, solo está restringida dependiendo de la interpretación de uno. El instructor se pregunta qué quiere decir con específicamente. Tanya responde que solo es un ejemplo, pero hay una cláusula que dice: los ejércitos tienen prohibido atacar indiscriminadamente áreas donde no hay combatientes. A primera vista, parece ser una cláusula que restringe el lado atacante, pero naturalmente también limita el lado defensor. Es posible exigir que protejan a los que se encuentran en los refugios de acuerdo con la ley. En otras palabras, si no toman a los evacuados y se retiran, es posible interpretar que eso significa que no hay civiles, o podrían hacer que les digan que no hay combatientes. Las restricciones se levantarán inmediatamente. Si dicen que cada persona, hasta el último civil, se resistirá, podrían interpretarse que eso significa que hasta el último civil es milicia, entonces no tiene que reconocer los derechos de ningún prisionero. Tanya piensa en que la ex Yugoslavia dijo que todos los ciudadanos eran soldados. Entonces, si todos son soldados, podemos hacerlo explotar y no será un crimen de guerra. Sería el final lógico de esa interpretación. Dicho esto, si llevas este tipo de interpretación a los extremos, es posible torcer la razón misma. Entonces, por supuesto, la justicia y la equidad también están deformadas. Sí, ¿y qué hay de eso? Los conceptos son conceptos y las malas leyes siguen siendo leyes. En primer lugar, este es un mundo en el que un dios o un demonio, ese tipo, ser X, se está saliendo con la suya. Si quieres pensar seriamente en la cuestión de qué es la justicia, tal vez el tipo que estipula que el mundo debería estar en guerra es malvado. En otras palabras, solo soy una buena persona que cumple con su deber. Cuando Tanya va a ver al comandante del ejército, quien le da las órdenes de ocuparse de la situación de Arien, hay unas cuantas cosas a destacar.
En la novela dice que el comandante hizo todo lo posible para no mirarla directamente a lo que él considera un monstruo. Esto debido a que ya sabía que fue ella de esa horrible estrategia, pero por sus méritos es la indicada para el trabajo. Y cuando Tanya empieza a hablar de forma irónica hasta colmar la paciencia del comandante, no es canónico de la novela. Y cuando ambos se lamentan de esa misión que se les ha encomendado y el comandante se plantea la siguiente pregunta: Es una locura querer ser soldado, ¿no es así? Pues en la novela, Tanya le da una respuesta que dice: tiene razón en eso, pero no todos pueden vivir la vida que quieren. El comandante ante esa respuesta piensa: así es, Mayor Mágica von de Gurechav, pero probablemente no hay nadie más apto para ser soldado que usted. Quizás te sientas como en casa en el infierno en el frente del Rin. Antes de que Tanya se reuniera con su batallón para decirle sobre su nueva misión, tenemos unos pensamientos omitidos de ella. Después de que Tanya saliera de la reunión con el comandante del ejército, se dio cuenta que las órdenes eran simplemente tratar con una mafia. Apenas pudo evitar sonreír pensando: esto no va a ser tan difícil, y es una gran oportunidad de alejarse de las líneas del frente. Pero finalmente se da cuenta que hay algo que la molesta, y es la insinuación de un bombardeo estratégico indiscriminado. Si las tropas restantes no se rinden después de eliminar a los magos enemigos, los siguientes pasos son aterradores. Como conoce la historia, sabe que será juzgada. Además, el plan exige el mayor daño posible con artillería masiva a los edificios de piedra, aunque es una gran idea para exponer las partes inflamables de los edificios. Arien termina teniendo algo en común como Dresde, pero como sustituirán las artillerías por el bombardeo uniforme, así que es como el levantamiento de Varsovia. Una cosa lamentable es la zona gris donde esos bombardeos serán malos para el país que pierda. El país ganador ni siquiera son cuestionados. Un movimiento en falso y Tanya podría terminar nominada como criminal de guerra y se niega a ponerse en peligro. Pero se da cuenta que eso solo sucederá si el imperio pierde. Y si se niega a las órdenes, le dispararán por insubordinación. Aunque no tiene motivos para negarse o preocuparse, además de sus superiores no la escucharán si hablara con ellos, ahora podría dedicarse a acciones sin problemas legales, pero por la aplicación retroactiva de las leyes tendrá que ser humano. Se pregunta que entonces tiene que actuar de tal manera para que un montón de personas no la acusen de cosas más tarde. Quiere decir que tiene que ser amable. Pero recuerda que tiene nuevos reclutas. Las otras unidades probablemente llegarán para cuando termine de eliminar a los magos enemigos. En ese punto pueden decir que tienen víctimas y retirarse. Entonces no tiene por qué ensuciarse las manos, pero si de ser necesario dará sus golpes para que no piensen mal de sus habilidades. Pero si uno de los nuevos reclutas dispara accidentalmente a un civil, como su líder, irá al tribunal. Pero si el imperio gana, el tribunal no sería tan malo. Pero si pierden, probablemente termine siendo víctima de venganza. Pensó que sería buena idea, pero parece que ahora no va a funcionar. Se pregunta si debe eliminar a todos los testigos, pero no funcionaría ya que incluso en las masacres tienen testimonio de sobrevivientes. Casi cero no es cero, y con un vistazo a la historia, puede ver que se puede crear cualquier número de testigos. ¿Cuántos países dudarían en crear un testigo donde no hubiera ninguno? No tengo tanto interés en esto, murmura Tanya. Eso es todo lo que puede hacer en esta situación. Su unidad se reunió de inmediato. Con ojos de pez muerto, sus facciones agradables distorsionadas, Tanya tiene sentimientos encontrados al observar a sus subordinados mientras se preparan con un irritante vigor. Ella se pregunta qué debería de hacer. Tanya presiente un futuro desagradable al recordar a los condecorados de la Alemania nazi después de perder la guerra. Pero recuerda a un chico llamado Rudel, era anticomunista y pro-nazi, pero después de la guerra incluso logró disfrutar su vida bastante bien, así que lo emulará. Cuando Tanya se reúne con su ala para explicar la situación, en la novela vemos que esto ocurre desde la perspectiva del teniente Grants. En el anime no vemos este punto de vista. Se menciona que Grants vio a Tanya con expresiones de disgusto. No solo estaba irritada, estaba furiosa, lo cual le dio un mal presentimiento. Cuando dijo que los magos enemigos invadieron Arien, entendió que la situación era muy seria. Pero cuando Tanya mencionó también que los magos se unieron a la milicia, Grants y los otros magos no comprendían la gravedad que eso se supone. La ciudad está en manos de la República. ¡Debemos recuperarla! Grants pensó que eso suena sencillo y algo obvio, pero después de que Tanya mencionara que la prohibición de no dispararle a los no combatientes se verá opacado por sus órdenes de causar daño a la propiedad, entendió hacia dónde iba la situación. Ahora pasamos a la situación con el coronel Bianto. Cuando ven las lecturas mágicas que coinciden con el demonio del Rin, Bianto ya esperaba una respuesta rápida del imperio. Se sintió aliviado de encontrar algo de significado en la operación que no había estado interesado.
Había estado esperando la participación de Dacia en la guerra, solo para tener ese fracaso. Los republicanos tuvieron que apretar los dientes y ver el colapso de la Alianza Entente. El contacto bajo la mesa de la República y el Reino Unido era un secreto a voces, pero el Reino Unido estaba actuando por su propio bienestar nacional. Considerando la gravedad de poner en peligro su voz como una potencia importante, la República sintió la necesidad de resolver las cosas por sí misma, en la medida de lo posible. Necesitan empujarlo lo más posible que puedan antes de que el Reino Unido se una a la lucha. Fue por esa razón política que Bianto estaba llevando a cabo esta loca invasión de retaguardia. Después de confirmar que sí es el demonio del Rin, para Bianto es un éxito poder atraer al demonio. Alejar a un reconocido nombrado del frente era una buena hazaña. Se les ordenó pelear con ese batallón a distancia, lo cual para la fuerza especial, luchar contra el diablo del Rin a distancia sería difícil. Pero Bianto dice que eso es solo para retrasarlos, tampoco él tiene expectativas altas. Le dicen a Bianto que los magos enemigos están rompiendo posiciones y evadiendo los disparos. Enviaron a un batallón de inmediato, están tomando decisiones rápidas que ignoran el efecto en el frente antes de lo esperado. A pesar de tener magos entrenados para la misión, no sabe qué más hacer para contener al diablo. Le preguntan a Bianto si continuarán demorándolos e intentando causar el mayor daño posible. Él responde que es su única opción. De cualquier manera, un soldado es una cosa bastante fea de ser. Ahora pasando desde el punto de vista de Tanya, durante el ataque de emboscada, mientras ella esquiva los ataques. En la novela, piensa que si no esquiva los ataques seriamente, un ataque lo suficientemente poderoso bastaría para perforar su caparazón protector y la hará caer. Podría vertir maná del tipo 95 con todas sus fuerzas y lo resistiría, pero no lo quiere hacer por la contaminación psicológica que le causa. Después, cuando Weiss dice que se siente extrañamente agotado. Teniente Grants, disculpa, me siento cansado. ¿Me darías un estimulante? Sí, claro. Pues en realidad, Weiss no se lo pide a Grants, sino a Bisha. Cuando Tanya escucha que Weiss dice que se siente exhausto, se pregunta, ¿mi vicecomandante que pasó por el molino del Rin y en orden está cansado después de esto? Pero su duda se aclara cuando el grito de pánico de Bisha llega por el radio, diciendo que Weiss está herido. Tanya piensa en que entiende que los soldados de su ala son maníacos de la guerra, pero aparentemente hay berserkers que no sienten dolor debido a la excesiva adrenalina. Ni siquiera le dio metafetamina, y así es como es. No sabe si alegrarse o lamentarse por tener ese tipo de soldados. La mente de Tanya se llenó de aprensión por perder a su competente asistente. A pesar de ser un loco de la guerra, es uno de los que tiene sentido común, y más que nada, es particularmente doloroso que la cadena de mando se vea tan afectada en el fragor de la batalla. Así que no importa cuán maníaco de la guerra uno pueda ser, todavía dudará cuando se le ordene quemar una ciudad. Es bueno tener a alguien serio, pero es un gran dolor de cabeza prescindir de ellos. Es difícil llevar una unidad sin esa persona. Básicamente, personas sensatas cuya toma de decisiones no se ve afectada cuando está en apuros, y las personas modernas enfatizan el mercado y la racionalidad. Son la espina dorsal de la sociedad capitalista moderna. Las guerras son ridículamente antieconómicas. Es horrible desperdiciar gente talentosa. Ni siquiera puede imaginar cómo será la economía del imperio después de la posguerra. Tanya se pregunta si debería convertir todo su salario en oro y bienes mientras pueda. Tiene la sensación de que gane o pierda, el futuro del imperio no será terriblemente brillante. Después de que Tanya emite el comunicado pidiendo la rendición y los milicianos acaban con los soldados que tenían secuestrados, Tanya piensa en que no importa el momento, esto es lo que haría una milicia desorganizada. Es por eso que un ejército adecuado es diferente a las milicias. Estos luchadores por la libertad son geniales, pero la libertad sin orden eventualmente conduce a las luchas internas masivas. Y hasta acá llegamos con esta 14ª parte. Espero les haya gustado. Y sin nada más que decir, yo me despido y nos vemos en el próximo video.